poner aquellos productos que para esa fecha, no se daban todavía. Entonces, uno de los productos, como tenía la curva muy parecida a la curva de la venta de la cerveza, a pesar de que era muy menor el volumen de venta, lo pusieron al lado del tema de la cerveza. Y una vez que ya se dieron cuenta que vendían más pañales por el efecto cerveza, hicieron una encuesta a las personas que compraban justamente, y las respuestas fueron tan sencillas como aquellos que ven el supertazón, como se sentaban 2 horas o 3 horas a ver el supertazón con la cerveza, y algunos eran padres de familia, o muchos eran padres de familia, le daba pena llegar a la casa con un six-pack, 2 six-pack, 3 six-pack de cerveza y sin llegar los pañales. ¿Sí? Realmente fue así ese tema, ¿no? Yo sé porque es un caso famosísimo que se lo utiliza en data mining de los años 90, pero realmente la explicación es más sencilla de lo que realmente es como tal, o sea, o como se lo quiere ver, ¿no? Era básicamente ese comentario que quería decirle, profesor. Sí, pero realmente allí en esa parte, yo también escuché mucho del caso, pero más lo escuché más orientado sí, al data warehouse, al data mining o a la analítica de negocios. Pero lo que más quiero de pronto extraer en ese punto es que se encontró la oportunidad de negocio. Sí, no, la oportunidad se dio y fue por un tipo de análisis tipo BI. Es decir, lo que hicieron fue analizar la tendencia que había sucedido en los últimos años y cómo así se comportaban las curvas y cómo así el pañal decrecía en betas cuando se daba el supertazón. Entonces a alguien de marketing se le ocurrió decir, bueno, si este producto ganador vende bastante, ¿qué pasaría si lo ponemos al lado? Lo pusieron al lado y ¡pum! Le pegaron. Y después trataron de explicar eso con la curva, ¿no? Obviamente tienen un mismo comportamiento de curva, a pesar de que se muevan en intervalos diferentes. O sea, realmente fue entre un tema de data mining con un poco de astucia, digámoslo así, desde el punto de vista de la persona que se le ocurrió, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ahora yo podría decir, bueno, voy a analizar algunas características, ¿no? Puedo descartar algunas variables y ver cómo se relacionan, cómo incide la una sobre la otra, que es lo que la correlación, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros miramos al gráfico de la mitad, podemos decir, a ver, ¿qué posibilidad hay de que en este centro la persona con una antigüedad X y con una edad X con capacidad de pago compre una vivienda? Entonces, fíjense cómo se correlacionan estas tres variables. La compra de la vivienda está en función de la edad y de la capacidad de pago y, claro, lo que van a analizar es la antigüedad en el empleo. Entonces, ahí vemos que si es que la antigüedad en el empleo, yo le coloco con una variable menor a 1 año. Entonces, si bien es cierto, él puede estar dentro de la edad, pero no cumple los parámetros para adquirir una vivienda. Y eso ya viene no solamente desprendido del análisis de correlación, sino también de las políticas que tiene la institución. Entonces, uno de las metodologías que nosotros tenemos y que decíamos es la metodología CRISP, ¿no? Con el entendimiento del negocio. El primero hay que sentarse para entender el negocio. Si no entendemos el negocio, no sabemos de dónde vienen los datos. Por eso viene el entendimiento de los datos. Paso 2, Data Understanding. El Data Understanding se corrobora con el entendimiento del Business Understanding, el entendimiento del negocio y el entendimiento de la data. Es decir, ¿qué produce y qué datos me sirven? Aquí sería. Luego viene la preparación.
¿En qué consiste la preparación de la data? Consiste obviamente en tener listos los datos en el formato apropiado. Ya habíamos dado algunos ejemplos. Luego viene el modelamiento. O sea, usted dice, voy a aplicar regresión logística. ¿Pero por qué voy a aplicar regresión logística? ¿No? ¿O por qué voy a aplicar random forest? Entonces, ahí, si es que es un modelo supervisado o no supervisado, luego ya lo vamos a colocar ahí. Entonces, se define cómo, cuál es el modelo que de acuerdo a la necesidad que nosotros tenemos se ajusta más, ¿no? Se evalúa desde luego, hay que realizar un proceso de evaluación y verificación de los resultados obtenidos y luego se hace la implementación, deployment. Ahora, cada una de estas etapas deben estar incorporadas dentro de la gestión de nuestro proyecto, ¿no? Pues eso es importante. Entender las necesidades del negocio relacionadas, no solamente la gestión administrativa, o sea, relacionadas con una solución de análisis predictivo. Entender el negocio, ¿sí? Por ejemplo, en medicina, en banca, retail, comunicaciones, implicaría realizar análisis de relaciones sociales para prevenir la deserción de clientes, por ejemplo, en el área de telecomunicación. En el área de banca, ajustar las líneas de crédito a medida que ocurren las transacciones sobre una cuenta para ver fluctuaciones de riesgo. Es decir, los requerimientos del negocio asociados a soluciones de data mining permiten optimizar cada transacción, proceso y toma de decisiones en diferentes puntos de impacto de la organización. Entender los datos implica que qué variables son las que nosotros vamos a utilizar. Y también podrían haber inconsistencias. Datos faltantes, problemas de calidad, correlaciones de las variables, cómo se correlacionan, lo que conversábamos, variables de interés, detección de valores atípicos, outliers, estacionalidad y series temporales, o sea, cómo se analiza en el transcurso del tiempo los datos. Si nosotros vemos una parte de lo que es Business Analytics, es el Online Analytic Process, ¿no? El OLAP. Ahora, hay también la posibilidad de que nosotros apliquemos estadística descriptiva y prescriptiva, que es diferente. Y realizar también consultas previas para entender de qué se tratan los datos. Se puede hacer una sumarización, puedo ver cuáles son las medidas de tendencia central, dibujarme unos cubos, etcétera, ¿no? ¿Qué distribución? O sea, ¿cómo van variando los datos? ¿Qué histogramas puedo yo sacar? ¿Cuál es lo que decía, ¿no? Las medidas de tendencia central, la varianza, la desviación estándar. Y luego viene la preparación de los datos. Ya habíamos visto, ¿no? Extracción, transformación y carga, que es importantísimo. Este es uno de los aspectos fundamentales para nosotros poder tener calidad de datos. Por eso dice ETL y Data Quality, o calidad de datos.
para generar un data warehouse. Bajo la sugerencia del compañero, estoy grabando la clase, pero sin embargo, esto hay que subirlo a posteriori dentro de la plataforma. Así que voy a crear un... Hay dos mecanismos en realidad. El uno es el video netamente que se sube en MP4 y veríamos alguna otra alternativa que también la hay. Bien. Y entonces el analista viene trabajando sobre todos estos datos, ¿no? Y haciendo un proceso de garantizar la calidad. Ahora viene el modelado. Dentro del modelado nosotros diseñamos los modelos predictivos basándonos en la aplicación de data mining, estadística inferencial y text mining. También podríamos aplicar. No necesariamente siempre se va a aplicar todo, ¿no? Pero es una idea que el autor nos da. Ahora, ¿qué hacen las técnicas propiamente dichas? El clustering descubre grupos demográficos, comportamientos, clientes, proveedores, grupos objetivo, detecta desviaciones e identifica prospectos. Lo que es clasificación, es decir, respuesta sí o no, es spam o no es spam, clasifica resultados, deserción, desgaste, fraude, tipos de falla, severa, no severa, etcétera. Asociación y secuencia. ¿Cómo, qué afinidad tienen, por ejemplo, los ítems? Identifica el evento más probable a ocurrir. O sea, ¿qué es más probable que ocurra? Detecta desviaciones y predice, en la predicción, predice valores numéricos. Por ejemplo, volúmenes de compras, probabilidad de que un evento, de que llueva o no llueva, predecir gastos esperados, costos, etcétera. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces tenemos las técnicas de aprendizaje no supervisado, ¿sí? Que son aplicaciones de patrones y clustering o clustering de diferencias. Y las técnicas de aprendizaje supervisado, que son básicamente clasificación, predicción de eventos. El aprendizaje supervisado, el data mining, bueno, partiendo del data mining supervisado, ¿no? Está particularizado ese elemento. Luego le generalizamos. Dice, construir un modelo predictivo con base en un conjunto de datos histórico cuyo resultado es conocido y usando una colección de campos de entrada potenciales. Entonces, tomamos el conjunto de datos, decimos, esta es una fruta, esta es una verdura. ¿Sí? Luego vamos a hacer un ejercicio para distendernos con horas de data mining, con aprendizaje supervisado. Vamos a decir si es que se trata de una fruta o de una verdura. Ojalá alcancemos, ¿no? Estamos ahí. Si no lo hacemos hoy, lo hacemos otro rato, pero lo vamos a aplicar. Porque usted conoce que no todo es Python y R, ¿no? Tiene que conocer otras herramientas. Entonces, por otro lado, nos permite utilizar diferentes combinaciones y
usar modelos para predecir casos futuros. Dentro de esto, y si utilizamos redes neurales, tenemos una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Ahora, ¿cómo se construye un modelo predictivo supervisado? Tenemos del universo de los datos, hay dos: datos de entrenamiento y datos de prueba o datos de validación. ¿En qué porcentaje creen ustedes que deberíamos dividir los datos históricos en datos de entrenamiento y datos de validación? Compañeros. Bien. Lo más recomendable, y según lo que dicen los gurús, los expertos, hay tres alternativas. 80% datos de entrenamiento y 20% datos de test o de validación. Primera alternativa. Segunda alternativa. 70% de entrenamiento y 30% de validación. Ya. Y tercera opción. 60% de entrenamiento y 40% de validación. Ahora, alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué no entrenamos con todos los datos? Si ya tenemos, ¿no será mejor entrenarle con todo para que nos dé un mejor resultado? No, señor. ¿Por qué? Porque el modelo puede estar sobreentrenado y los resultados pueden ajustarse exactamente a esos datos. Y si yo utilizo otro set de datos, ya la predicción no va a ser apropiada, porque, claro, en otras palabras, el modelo está entrenado para un tipo de datos, pero no está generalizado. Entonces, nosotros logramos eso al dividir la data. Entonces, hay un proceso de entrenamiento para lo cual utilizamos algoritmos, ¿sí? Y ese modelo se va capacitando, entrenando, y con esos datos de validación yo verifico los resultados. ¿Ok? Entonces, eso es lo que sucede. Ya. Bien. Construir un modelo predictivo supervisado. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Construir y entrenar. O sea, hacemos un train.txt, recibimos los datos, ¿sí? Y salen ya los datos luego de diferentes procesos entrenados. Prueba y validación. Ingresamos datos de test sobre ese modelo ya y tenemos un porcentaje de validez que nos va a dar a través de un análisis y de un reporte. Clasificación y despliegue. Podemos tomar, es posible de que los atributos que tenemos sean suficientes. Es posible que yo necesite derivar otro atributo calculado, por ejemplo. ¿Sí? Y de ahí podemos filtrar y mandar a una base de datos. Entonces, ahí tenemos técnicas de data mining supervisado, regresión lineal, modelos lineales y multivariados, regresiones no lineales, series de tiempo, regresiones de Cox, modelaje de ecuaciones estructurales. Esto está visto dentro del aspecto bastante fuerte a lo que es los modelos estadísticos que soportan los análisis. Supervisado. Tenemos redes neuronales, que básicamente es una técnica para predecir resultados basados en entradas. ¿Dónde? Las entradas son divididas en capas ocultas
de la red. Se comporta similar a las neuronas del cerebro y genera estimaciones sobre datos numéricos. Lo bueno es que requiere poco conocimiento matemático o estadístico. Árboles de decisión. ¿Sí? También hay una posibilidad de hacer árboles de decisión sobre los datos del Titanic, ¿no? Entonces, clasificamos. Esta técnica permite visualizar las reglas de clasificación. ¿Sí? Se construyen regularmente las reglas if-then. Data mining no supervisado. ¿Qué hace el no supervisado? O sea, en general, ¿no? Análisis, puede decirle usted. Encuentra patrones emergentes, examina diferencias y cambios de todas las dimensiones de los datos, selecciona grupos grandes para identificar patrones comunes, lo que hicimos con Iris, ¿no? Selecciona grupos pequeños para identificar patrones inusuales o fuera de orden. Entonces, ahí tenemos los patrones. ¿Qué técnicas utilizamos en lo que es aprendizaje y text mining o data mining no supervisado? Clustering. ¿Qué es el clustering? Es una técnica de grupos. Esos son grupos, ¿no? Grupos para un análisis exploratorio. También utiliza la medida de distancia, K-medias, sin conocer los grupos o características. Asociaciones. También dicen MBA. Asociaciones es más directamente. Encuentra cosas que ocurren juntas. ¿Sí? O sea, si voy al cine, compro hot dog. Asociaciones que pueden existir entre diferentes atributos. Si es que compro una laptop, entonces probablemente voy a solicitar un cover o un mouse. Asociaciones secuenciales. Descubre las reglas de asociación en datos orientados al tiempo y encuentra la secuencia o el orden de los eventos. Algo me dice la compañera coordinadora. Perdón un segundito. Me dice... Te quería comentar que conversé ayer con los alumnos y hemos quedado a las 18, el día de hoy, de 18 a 19:30, dice, ¿no? Nos demoramos a 18:30 y pido disculpas a los compañeros, por eso nos extendemos hasta las 20 horas. Y una cuestioncita adicional, porque estamos viendo esta parte y para no dejarla inconclusa, me van a permitir, me van a disculpar que me voy a pasar unos 10 minutitos. Text mining. La mayoría de los datos dentro de las organizaciones están en formato texto, no estructurados. Por ejemplo, documentos, registros, emails, reportes, páginas web, blogs, etcétera. Entonces, el text mining se refiere a la extracción del conocimiento de datos no estructurados a través de la identificación de conceptos claves y opiniones y tendencias que conducen a la mejor toma de decisiones a lo largo de la organización. Entonces, minería de datos. Ahí tenemos lo que decíamos, ¿no? El señor Pérez, alias Don Carlos, fue visto en la esquina. Este puede ser el discurso del señor Vladimir Putin y nosotros vamos sacando las palabras, generamos una bolsa de palabras, eliminamos las palabras que no agregan valor, que no, las preposiciones, el punto y coma, el a, del or, etcétera. Y
Luego ya le damos sentido, ¿no? Vemos asociaciones y encontramos sentido a las palabras, ¿no? Entonces, con eso podemos analizar patrones y tendencias. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, como distribución de modelos predictivos, el despliegue de la solución, ¿no? ¿Hay riesgo de fraude o no? Análisis de resultados. Son ejemplos, ¿no? De lo que podríamos nosotros hacer. Opciones, visualización, reportes, decisiones automatizadas, calificación en tiempo real, descubrimiento ad hoc, formas como podríamos nosotros entregar esto en tiempo real también, ¿no? El análisis de una campaña en tiempo real. Y también se puede hacer un despliegue batch, un despliegue en tiempo real, dependiendo de las necesidades. Todo esto está en función de las necesidades que tengamos. Entonces el despliegue dice, no es el fin, sino es el objetivo. O sea, el objetivo, qué tan a menudo es necesario actualizar la solución, cómo se debería hacer esta actualización, cómo hacer para que la comunidad de usuarios pueda hacer uso de los modelos de manera efectiva, entre otras cosas. Y quería terminar con, con un aspecto adicional, que es perdón. Tenía escondidos los controles. Voy a parar de compartir un ratito para mostrar los tipos de modelos que tenemos, que empezamos con el descriptivo, luego seguimos con el prescriptivo y con el predictivo. Solo es un análisis nomás, porque ya hemos hablado bastante del modelo predictivo, pero no quería dejar pasar el hecho de que dentro de las perspectivas analíticas, nosotros podemos conocer lo que ha pasado con un análisis descriptivo. Es decir, analiza e interpreta lo que ha sucedido, qué pasó, cómo pasó. El análisis prescriptivo dice, identifica las estrategias y acciones que mejoran los resultados, ¿sí? Es decir, qué hacer y cómo hacer. Y el predictivo, por qué pasó y qué podría pasar o qué podría suceder. ¿Ok? Entonces, esos son los tres, digamos, tipos de modelado o análisis que tenemos. ¿Ok? Entonces, no quería dejar pasar esa idea. Y para hacer hincapié en la diferencia, el análisis descriptivo incluye el tiempo para descubrir cualquier similitud compartida o agrupada de datos históricos. Ayuda a la compañía a determinar las razones detrás del éxito o de un fracaso y puede categorizar las preferencias o sentimientos del producto de los clientes. Se ocupa de estudiar el pasado. Descriptivo, que es el que nos interesa, agrupación, detección de anomalías, aprendizaje de reglas de asociación, análisis de componentes principales y agrupación de afinidad. Predictivo, bueno, ya decíamos que es para predecir el futuro, ya hemos hablado bastante, y el prescriptivo se basa
en la idea de modificar los entornos por ejemplo, de marketing y toda acción que esté en nuestra mano para que el resultado previsto mejore una predicción inicial. Recomendaciones basadas en el pasado, que es precisamente lo que nos dice el análisis descriptivo. Nos centramos en este tipo para identificar oportunidades de mejora en el resultado, aprendiendo de la experiencia para entender qué pasa y por qué pasa. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy, compañeros. Mañana seguro que vamos a encontrarnos a las 6 de la tarde. Siempre, en cualquier caso de que tengamos algún inconveniente, le solicitaría, voy a poner aquí mi número telefónico en el chat. ¿Alguna compañera o compañero, por favor? Que anote mi número. A ver. Con eso, en el caso de pérdida de, como lo que nos pasó hoy día, claro, ahí está Rosita, pero ustedes pueden tener mi número y me mandan un mensajito y siempre tenemos cualquier alternativa. Tenemos Teams o tenemos Meet o tenemos Zoom. Hice rápidamente en Zoom porque sé que todo el mundo tiene Zoom y es más rápido, pero pude haberlo hecho con Teams o con el otro, con Meet. No. Claro, con Meet no tengo la posibilidad de grabar, pero con Teams sí, y con Zoom. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, compañeros. Sí, disculpe, magisterio, tengo una consulta. ¿Cómo nos podría ayudar con el link de descarga de esta clase grabada, por favor? Si nos... Claro. Verá, hay dos formas. La una es, si es que la plataforma de la universidad me permite subirlo, yo subo el MP4 directamente. Si no me permite, porque a veces el espacio no lo da, entonces yo lo que hago es subo a mi canal de YouTube y comparto el link. Y el link sí va a aparecer, eso sí, 100% en la plataforma. ¿Hecho? Gracias. Encantado de la vida. Un gusto saludarles. Buenas noches con todos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, magisterio.